Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros seguidores. Desde donde nos siguen, nos escuchan o nos están viendo. Este programa Economía y Desarrollo de Universal TV Digital. Bueno, vamos a iniciar esta sesión de hoy, 6 de septiembre de 2024, compartiendo algunas noticias que están en las primeras planas de los distintos medios de comunicación local y, por supuesto, también internacional. Empezaré comentándoles acerca del noveno foro trianual sobre cooperación entre China y África. Este es un evento que se lleva recurrentemente cada 3 años y las novedades de este importante foro, entre otras cosas, es que el presidente chino prometió proporcionar 50.000 millones de dólares a ese continente africano de apoyo financiero. Pero por otra parte, también el presidente chino, Xi Jinping, dijo que tendría África digamos, una línea de crédito de aproximadamente 30.000 millones de dólares. Hay algunas cifras que son realmente interesantes. Por ejemplo, la balanza comercial entre China y África es impresionante, favorable para los chinos. La balanza comercial al 31 de julio de este año 2024, China tenía unas exportaciones hacia África de 13.5 billones de dólares. En cambio, importaban los africanos hacia China, mejor dicho, exportaban los africanos hacia China apenas 8.9 billones de dólares. Claramente hay un superávit comercial a favor del gigante asiático. Así que, bueno, estas son, entre otras, digamos, los datos que han salido durante este foro trianual entre China y África, y que pareciera ser que cada vez más se consolida la relación entre China y África, se fortalece más, se expande más, hay una más cooperación entre los países africanos y el continente, básicamente China. Así que hay que un poco mirar de cerca este hecho que es realmente importante, por lo menos para los países africanos y China. Otra noticia grande de esta semana que está también en los distintos medios tiene que ver con la economía de Alemania. Bloomberg, entre otras, fue la que sacó la noticia acerca de una caída cada vez más evidente de la producción industrial. Desde el pico que se tuvo en el año 2017, ese índice de producción industrial, tomando como año base el año 2015, actualmente está en 92.7, dicho índice, cuando en el año 2017, estuvo en torno a 110 puntos dicho índice. Así que esto es una tendencia claramente negativa que está mostrando la economía alemana, es decir, esa ralentización, ese enfriamiento de lo que otrora era la economía más importante, el motor de la economía europea. Ahora mismo está pasando francamente mal. Hay quienes dicen que esto puede deberse, entre otras cosas, a que el precio de la energía en Europa se ha disparado fundamentalmente a partir de la guerra que se inició en febrero del año 2022. Se dice, bueno, esto es una información igualmente importante, proporcionada por Eurostat, dice que Alemania paga 22 centavos por kilovatio, a diferencia, por ejemplo, de España, que paga pues más o menos 19 centavos por kilovatio. Otros países como, por ejemplo, Francia, paga 13 centavos por kilovatio. Pues la diferencia es claramente desfavorable para los alemanes. Y en parte esto se justifica por ese corte de esa relación comercial que tenía desde tiempos atrás entre Rusia y Alemania. Una vez que se corta esa importación de gas natural, principalmente a Alemania, estas cifras se han disparado. La noticia de hoy, la que se está comentando casi en tiempo real, tiene que ver con la tasa de empleo en Estados Unidos. Finalmente,
el dato más esperado salió hoy. La tasa de desempleo se redujo apenas un poquito, se redujo una décima. En julio, dicha tasa de desempleo estuvo en 4,3%. Ahora en agosto, esa tasa llega a 4,2% de la población económicamente activa. Esto es información de la Oficina de Estadística Laborales de Estados Unidos. Repito, era un dato muy esperado. Y hay analistas que señalan que esta es digamos, una muestra, un dato preocupante, y pareciera ser que refuerza la idea de que finalmente el próximo 18, que es la reunión del Comité Federal del Mercado Abierto, quien decide finalmente si se recorta o no la tasa de referencia, el Banco Central de Estados Unidos lo toma en cuenta. Casi seguro habrá un recorte de tasas este mes, y repito, concretamente sería el 18, que es la reunión del FOCOM. Así que la economía norteamericana está ya a unos pasos de lo que llamamos técnicamente recesión. Hay otro foro importante que se llevó estos días a cabo, en este caso en Rusia, es el 9º Foro Económico Oriental, en la ciudad llamada Vladivostok. Es un foro que atrae a más o menos a 6.000 participantes y estuvo presente en 76 países. Es una cosa espectacular, una cosa impresionante. He seguido de cerca las presentaciones de distintos conferencistas y la verdad es que impacta mucho. Pero ¿cuál es la noticia de este foro? ¿Qué dijo el presidente Putin? Algo que pocos comentan. Y hay alguna razón por qué no se comenta mucho. Claramente dijo que China, fíjense, cuando intervino en ese foro, en su conferencia central, dijo que China era la primera economía del mundo, seguido por otras economías como Estados Unidos, India, Japón, y la quinta economía más importante del mundo sería Rusia. Y eso ha tenido respuestas inmediatas. Cuando declaró el presidente Putin acerca de lo que está pasando en el mundo, acerca de este dato realmente importante de que China finalmente es la primera economía mundial, ese zarpazo que se esperaba, y Rusia, la quinta economía, pues inmediatamente fue respondido por la revista The Economist. The Economist dice de que los datos que publica el presidente Putin no son exactos, no se corresponde con lo que realmente está pasando en China. En fin, pero ya está ahí y en un programa anterior comentamos un poquito sobre esto, de los informes del Banco Mundial y del Foro Económico Mundial. Dijimos que China definitivamente contribuía mucho más a la economía mundial en términos de PBI. Dijimos que estaba en 22,2%, India estaba en torno a 12% y Estados Unidos en torno a 11,5%. Ese es un poco el escenario de la economía mundial. Y en el plano local, el caso de Petroperú siguió siendo noticia hasta este momento. Hoy día he leído algunos artículos, he leído algunos comentarios, algunas entrevistas, y siguen los enemigos de esta empresa pública señalando de que Petroperú está en quiebra. Y habría que optar por una gestión llamada PMO, y que el Estado ya no debe seguir inyectando dinero fresco porque sostienen que es un barril sin fondo y que sería simplemente tirar dinero al aire, entre otras cosas. Yo creo que es un análisis bastante superficial, muy sin sentido, empezando por el comunicado que sacó el directorio de Petroperú hace unos días atrás. La respuesta del Ejecutivo ha sido clara, en el sentido de que Petroperú no se privatiza. Petroperú va a recibir una, línea de crédito de más o menos $1.000 millones, hablado por el Banco de la Nación, y que esa deuda de los 750 millones de dólares que tiene el Estado con Petroperú va a ser diferido su devolución. En fin, en pocas palabras, el Ejecutivo sostiene de que Petroperú no va a quebrar, tampoco se va a privatizar.
Lo curioso de todo esto es que hay mensajes bastante distorsionados por parte del propio directorio de la empresa, cuando sostiene que la empresa está quebrada, cuando sostienen que la empresa es inviable. Pues se los doy un par de datos simplemente. Primero, Petroperú tiene un patrimonio neto positivo de 1.200 millones de dólares. Pero por otra parte, tiene activos fijos netos de 8.500 millones de dólares. En cualquier caso, si bien es cierto, tiene una deuda importante, esa deuda es consecuencia de la construcción de esa nueva refinería que ya está empezando a operar. Por supuesto, con proyectos grandes como una refinería, pues no se autofinancia una empresa. Tiene que buscar financiamiento en los mercados capitales y con eso se financia, evidentemente, la construcción de esta moderna refinería. Por lo tanto, hay opiniones bastante curiosas, variopintas, que en lugar de transmitir mensajes más o menos certeros a la opinión pública, lo que hacen es desinformar. Bueno, así están las cosas. Y por otro lado, y con esto termino, finalmente la SBS, la Superintendencia de Banca y Seguro, acaba de actualizar ese Fondo de Seguridad de Garantía de Depósitos. Ahora es 121.900 soles. Hasta hace poco era 121.500 soles. 400 soles adicionales a lo que era el trimestre, si mal no recuerdo, agosto, julio, junio. Este monto se actualiza trimestralmente y eso es una señal de que la economía no está bien. Los bancos están teniendo una tasa de morosidad, como dijimos hace unas semanas atrás, cada vez más en aumento. Y eso, sin duda, preocupa al sistema financiero de nuestro país. Bien, dicho esto, vamos ahora sí a pasar a nuestra entrevista de este día. Estamos con Tomás Gálvez. Tomás Gálvez Villegas es abogado de profesión, doctor en Derecho, ex fiscal supremo, si no recuerdo mal, y además es, o mejor dicho, es quien encabeza el partido político Peruanos Unidos Somos Libres. Vamos a darle la bienvenida al doctor Tomás Gálvez. Bienvenido, doctor Gálvez. Tenemos problemas con el audio. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad y bueno, felicitaciones por la información que es de plena actualidad e importancia. Bueno, doctor Gálvez, usted encabeza un proyecto político, ¿verdad? Así es. Aspirante a, digamos, a ser candidato presidencial. Claro, yo soy el presidente del partido que ya está a punto de inscribirse y hemos cumplido con todos los requisitos. Estamos en espera solo de nuestra resolución de inscripción, que bueno, tiene que cumplir sus plazos, sus trámites. Y como presidente del partido, obviamente, en tanto y en cuanto no hagamos una alianza con otros partidos que pueda cambiar la situación actual, y yo soy el candidato presidencial del partido. Bien. Entonces, hablemos un poquito de política. ¿Qué le parece? Para eso estamos. Perfecto. Empecemos por hacer un poquito de pedagogía. ¿Podría definirnos qué entiende por política en sentido estricto para que nuestros seguidores lo puedan entender qué es exactamente política para usted, doctor Gálvez? Bueno, la política entiendo como la gestión y distribución y manejo del poder dentro de una sociedad, en este caso democrática, con influencia en las instituciones que consolidan y dan contenido al sistema democrático. Y obviamente ese poder se lo tiene que administrar y gestionar para lograr el desarrollo del país y prestar el servicio a la población. Esa es la definición que usted da de política. Esa es la idea que se me ocurre en este momento. Ya, bueno, tiene que haber una definición. Ahora, su partido, me imagino, tiene ideología. ¿Y en qué vertiente ideológica se inscribe el partido que dirige usted, doctor Gálvez? Bueno, ideológicamente nosotros buscamos obviamente proteger la dignidad de las personas, moviéndonos en una ética social que guarde armonía con los intereses y la protección del planeta,
así como buscar la inclusión de los pueblos, de las comunidades excluidas en la gestión del Estado, pero sobre todo en el acceso al mercado y a la economía del país. Eso es ideología del partido. Claro, eso es lo que buscamos y económica, eso, la ideología se va a plasmar en los diversos sectores y ciertamente eh, si nosotros plasmamos nuestra ideología al sector económico, nos orientamos por una economía de libre mercado que proteja e impulse las inversiones de tal modo que podamos generar empleo y con un empleo digno poder servir a nuestra población y lograr la satisfacción de las personas en el sistema que nos encontramos y que podríamos gestionar desde el gobierno. Ya. Bueno, casi siempre se habla de izquierda, derecha, centro, cuasi izquierda, cuasi derecha. ¿En qué vertiente se ubica? Mire, en realidad, como se dice siempre, ya esas ideas no necesariamente definen la posición política de un grupo, de un partido. Pensamos nosotros en un sistema democrático que en donde rijan, se constituyan y funcionen las entidades que dan sustento a la democracia y que con dicho funcionamiento puedan justamente lograr el desarrollo del país a través de la generación de trabajo, de mejorar la economía y desde luego si eso logramos, podemos ubicarnos o manejar criterios propios de lo que tradicionalmente se ha llamado como posición de derecha y también en la medida que tenemos que servir a los sectores excluidos, a las personas que inclusive en muchos casos a peruanos que ni siquiera se han incorporado al, al concepto de nación, al concepto de país. Obviamente, podría ser una posición de izquierda tradicional, como se conoce. Por eso es que nosotros lo que buscamos es que las instituciones democráticas funcionen de tal forma que generemos desarrollo, generemos eh, la institucionalización del país y obviamente atendiendo a los sectores tradicionalmente desconocidos, quiero decir excluidos. Y si eso sucede, y si eso queremos, se nos puede calificar de izquierda, de derecha o de centro. La situación es que nosotros queremos ese tipo de democracia que con instituciones fuertes, consolidadas y que funcionen, logren el desarrollo que buscamos. Pero eso de un poquito de aquí, un poquito de allá, como que es una posición un poco ecléctica, ¿no? No hay una definición clara porque finalmente un partido político tiene una ideología, tiene unos propósitos, tiene una visión de país, tiene una, digamos, una vocación determinada. No tiene muy claro exactamente en qué posición ideológica, Mm, porque un partido sin no, ideología como que no se... lo que pasa es que tendrías que precisarme la perspectiva o la definición de ideología en la que nos estamos ubicando, porque ciertamente la ideología no, normalmente se acerca o se identifica con un modelo y en las sociedades o en el desarrollo político, social, los modelos son totalmente flexibles en base a lograr determinadas metas, determinados objetivos. Entonces, podemos tener justamente una ideología, un modelo que tome lo mejor de los criterios que existen en este momento del país y que puedan percibirse como eficaces y eficientes para lograr los objetivos y metas que pretendemos para el país. No, yo creo que he sido claro en la pregunta. Es decir, un partido tiene normalmente, eso es hacer política, ¿no? Tiene una determinada ideología y que su programa de gobierno responde a esa ideología. Luego, incluso los presupuestos que se ponen en ejecución responde a una ideología. O sea, cuando usted me dice de que somos un poco de centro, un poco de aquí, un poco de allá, como que no está claro la ideología de Ujú. su partido. O a O lo sea mejor que estoy equivocado, ¿eh?
¿Quieres que te diga una ideología de derecha, una ideología de centro o una ideología de izquierda No es que para yo tener quiera, claro? no se trata de que yo quiera, En- simplemente en qué no, espacio político es que se ubica el yo partido que dirige. Pues, te estoy contestando en dónde nos ubicamos ideológicamente. bueno, Ya está en bien. eso nos ubicamos. Ahora, si Ya. tengo que decir para que esté clara mi ideología, tengo que decir soy de derecha, no lo soy. Pues tengo que decir soy de izquierda, no lo soy. Tengo que decir soy de centro, tampoco necesariamente, porque creo que en una democracia lo que buscamos es que las instituciones que dan sustento a la democracia funcionen. Y eso es lo que queremos, sobre todo que sean instituciones fuertes que logren que siga funcionando la democracia, aun cuando haya cambios a través del acceso de partidos o de grupos que buscan una Ya, determinada vale. visión de desarrollo Ujú. u otra, de tal Ya, forma de que esas instituciones sólidas tengan que marcar la esencia de el país, de la nación y del desarrollo económico, social y político. bueno. A ver, en todo caso, se lo pregunto de otra manera. ¿Por qué cree usted que los partidos políticos están en crisis permanente? ¿Por qué? ¿A qué se debe esa crisis? ¿Por qué? Porque, en primer lugar, ¿Por qué? creo que se ha priorizado los intereses personales de los políticos en detrimento de los intereses sociales, colectivos o del país en general. Cada grupo político que que tiene acceso al gobierno, obviamente está pensando en sus intereses. Y eso lo hemos visto ya con claridad en los últimos gobiernos. Eh, Cada grupo que llega, ya. llega pensando cómo obtiene el mayor beneficio en el más corto tiempo, es decir, en el periodo que van a estar en el gobierno. Y eso se ve tan claro porque no ejecutan los grandes proyectos nacionales o regionales, porque eso no les va a reportar un beneficio inmediato y tampoco, y va a trascender el propio periodo de gobierno que ellos tienen. Entonces, priorizando sus intereses inmediatos, personales o de grupo de los políticos, ha llevado a que se despreocupen por los demás y a la vez al evidenciarse esa intencionalidad, esa forma de actuar, obviamente la colectividad, la nación los rechaza. Y Ujú. ese es el Bueno, principal punto y obviamente va de la mano con la o corrupción sea, elevada que se ha entronizado en los gobiernos, en la política, de tal forma que incluso las personas honestas o las personas que tengan algo que ofrecer al país con un desprendimiento no quieran entrar a la política precisamente porque consideran que está totalmente deteriorada, totalmente mm, en negativo y por ello mismo dejan a un grupo que piensa en sus propios intereses, lo cual ha deslegitimado a la política y ha generado un rechazo total al respecto. Creo que esa es la principal ya. causa O sea, de, 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 podíamos, podíamos concluir diciendo de que los partidos en realidad no tienen ideología, es una sumatoria de personas, es un grupo de gente que se junta para sabe Dios con qué fin, pero no con fines políticos. Con fines políticos y que esa organización política no tenga una ideología que les una, que los junte, que haga que sea ese partido un partido político de verdad. ¿Esa es un poco la idea? En los últimos tiempos lo que hemos visto es eso y sobre todo los intereses comunes de beneficiarse del país, de la economía del país sobre todo. Eso es lo que ha dado identidad a los grupos. No ha habido una ideología política, que socialista, que comunista, que de derecha, que liberal. No se han guiado por ideales, por ese tipo de ideologías, sino por la satisfacción de sus propios intereses en el menor tiempo posible. Por eso mismo le preguntaba cuál era la ideología del partido de, digamos, peruanos unidos somos libres, ¿no? Por eso preguntaba, Y porque por la eso, ideología es finalmente la que une a un partido. Yo me junto ya, con alguien porque tengo una ideología en común. Si no tengo eso, pues, oye, ¿qué me une? Excepto intereses materiales, ¿no?
por eso te decía que nuestra ideología se sustenta en el respeto y el auspicio de la dignidad humana, el respeto de la persona, Pero que eso no es funcione. ideología, ¿no? Eso es ¿Ah? más bien valores de un partido. Eso no es ideología, ¿no? En sentido Ya, pero estricto. entonces pongámonos de acuerdo en qué definición utilizamos de ideología, porque no sé, No, yo pregunto, yo quiero aprender de usted, más que que no, me yo te estoy insulte. diciendo como lo percibo, Bueno, como ya, lo percibo. Si tú tienes otra idea, dime y de repente te contesto en ese contexto. no tiene que contestar lo que yo digo. Lo que quiero es que escucharlo lo que usted conoce de su Pero eso es lo ideología. que te estoy diciendo, mira. ¿Por Ya. qué? Porque te digo que esa ideología esa visión que tenemos de llegar a una meta, que eso es lo que orienta el accionar del grupo que estamos trabajando, eso define nuestra ideología en todos los sectores de la... Vamos a cambiar un poquito de tercio. Ya, Vamos a cambiar un poquito de tercio. Me imagino como cabeza de lista, como cabeza de un partido, tiene muy claro el modelo económico que pondría en marcha una vez que usted asuma la presidencia de la República. ¿Cuál es el modelo económico que quiere poner en marcha para el Perú o para los peruanos a partir del 28 de julio del año 2026, en ese hipotético caso de que gane las elecciones? ¿Qué modelo propicia? mira, lo que pasa es que en cada país, y especialmente en el país que tenemos, no tenemos nosotros como partido, como grupo, tener que imponer un modelo económico. El modelo económico está plasmado en la Constitución. Si nosotros queremos cambiar ese modelo, significa que tenemos que cambiar todo. Tenemos que ¿Y qué formar modelo está prácticamente en la una Constitución? constituyente. ¿Ah? Podía repasarnos qué modelo Ya, está por en la eso te Constitución? digo, el modelo que está en la Constitución ¿Cuál es ese modelo? es un modelo económico de libre mercado y de auspicio y respeto de la inversión, de la propiedad privada, de la generación del trabajo y sobre todo de el respeto, como repito, de los derechos de las personas, especialmente los derechos económicos, es decir, el de propiedad. Y nosotros tenemos que buscar auspiciar y priorizar la inversión en sectores que den trabajo, porque si generamos trabajo, ya lo dije, vamos a tener oportunidad de generar desarrollo y ciertamente de esa manera la gente va a identificarse con lo que proponemos, con lo que tengamos que hacer. Pero definitivamente un modelo de libre mercado con respeto de los derechos de propiedad, con auspicio de la inversión y con atención de los sectores desfavorecidos o excluidos tradicionalmente. Pero si ese modelo que más propicia es precisamente un menos Estado, más mercado. Entonces, ¿eso es lo que defiende? Un No, mes mercado menos no, Estado, porque si no hay un Estado no, fuerte, no. Es que si no el hay un modelo que Estado... está en la A ver, Constitución, voy a terminar la pregunta. ya, a ver, Si no hay un Estado fuerte, un Estado suficientemente con recursos, ¿cómo atendemos a esa gente desfavorecida a quien se refiere? el Estado en realidad sí está en posibilidad de generar recursos. Tanto es así que a pesar ¿Cómo de lo los haría? últimos, ¿Cómo lo haría el justamente, Estado? justamente buscando la inversión, logrando generar trabajo. De esa forma vamos a crecer, de esa forma vamos a dar la oportunidad a la población. Y al encontrar trabajo las personas, dinamizan la economía y sobre todo van a identificarse con el trabajo que se haga con el equipo en la medida que tengan un empleo digno que pueda dignificar también a sus familias y pueda lograr la propia realización Ya, personal de cada ya, uno de los miembros del país. Y ya. eso es lo que tenemos que hacer. Y no es que se pueda decir de dónde vas a sacar ese dinero, porque sabemos que en este momento en el país, por ejemplo, la deuda externa privada es mayor que la deuda pública, lo cual significa que hay capitales
que pueden llegar a un bajo interés sin siquiera aval del Estado, como llega a los privados, lo cual significa que a través del aval del propio Estado, el gobierno, el Estado puede acceder a capitales que sí llegan, así como llegan al sector privado, llegan al Estado para financiar grandes proyectos a un interés bajo, y a esos proyectos tenemos que hacerlos, en primer lugar, rentables, y en segundo lugar, que cierren las brechas de necesidad que tenemos. Si eso logramos, sobre todo, por ejemplo, podemos adquirir préstamos con administración de un fideicomiso, de tal suerte que se garantiza la devolución y se garantiza la inversión, la generación de trabajo y obviamente dinamizar la economía. Han pasado más de 30 años de la puesta en marcha de la actual Constitución. ¿Sabe cuáles son los resultados socioeconómicos, pero sobre todo sociales del país? ¿Cuál es el Claro, estado actual? Por ejemplo, mira, dígame un par de indicadores sociales que estemos mejor que hace 30 años. por ejemplo, mejor que hace 30 años, hace 30 años teníamos una pobreza y extrema pobreza aproximada de 55 a 56%. Y más o menos hasta el 14, que estaba funcionando el modelo sin mayores interrupciones o sin retasearlos, la pobreza bajó a 21%, lo cual significa que prácticamente 35-36% de la pobreza bajó. Eso es lo mejor que se ha podido lograr. Hace 30 años, la economía del Perú era la más inestable o una de las más inestables en Sudamérica. Hasta el 2014 o 2015 por lo menos, Perú era una de las economías más estables de Latinoamérica. Tanto así que hemos tenido fondos y tenemos todavía para sobrevivir a estos últimos 10 años de gobiernos incompetentes, de gobiernos que han llegado solamente a medrar del Estado y que no han aportado nada. Entonces, eso es lo principal. A ver, Ahora, no se ha logrado más cosas justamente porque casi el modelo se ha interrumpido desde el 2014, desde el gobierno de Humala y los siguientes gobiernos. Hasta el 2014, repito, y ese es el mayor indicador, que puede haberse mantenido de la desnutrición, puede haberse la anemia, etcétera, y otros casos que han debido superarse, que la educación no ha sido la óptima porque lamentablemente se ha mercantilizado la educación, eso es cierto, pero lo innegable es que se bajó en más de 35 puntos la pobreza. a Eso no ver, había sucedido en siglos. perfecto. A ver, ahora mismo le voy a darle los datos. Ahora mismo un tercio de la población está en situación de pobreza. El mismo modelo que antes, ¿eh? Eso de No, que no, 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 es que no, un no, no, no tercio hay de que la población... confundirlos. Escúcheme, yo le voy a dar los datos. Le voy a Ya, a dar los ver, datos. Un tercio de la población actualmente está en situación de pobreza. El mismo modelo, ¿no? El modelo no ha cambiado. Más mercado, menos Estado no ha cambiado. Hace 30 años atrás. Hay más hambrientos que antes. 16 millones, 17 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria. 47% de jóvenes sin empleo o subempleados. La brecha de desigualdad está cada vez más abierta y de hecho es el cuarto país en el mundo más desigual. Datos oficiales de instituciones de reconocido prestigio, ¿no? Ese es el resultado del modelo. Entonces, lo que estamos escuchando es que va a perseverar en el hipotético caso de que sea presidente en ese modelo. no, es que me has cambiado de escenario. No lo Yo te he sé, pero dicho, yo no, estoy por eso, intentando. déjame contestarte también. A ver, adelante, Yo adelante. te he dicho que el modelo se estaba aplicando tal cual está previsto en la Constitución, con sus defectos que había que corregirlo ciertamente, más o menos hasta el 2000, hasta que hasta el gobierno de Humala. A partir de Humala se empezaron con los subsidios, con los bonos y con el endeudamiento del país. A partir de ese momento no se estaba rigiendo
por el modelo que está en la Constitución. Desde el 2014, pongámoslo como referente, desde hace 10 años se ha producido en gran medida lo que estás diciendo ahora. Hasta el 2000, entre el 2010 a 2014, pongamos ese parámetro, ha sucedido lo que te he dicho. Y no había esas cifras que tú acabas de dar. Y ciertamente, en anteriores gobiernos en donde se han aplicado otros modelos, la crisis ha sido total. Lo que pasa es que tenemos que salir también, que conocer el país, porque cuando tú me dices más gobierno, menos Estado, no es tan sencilla la situación, sino que esa es una premisa, digamos, básica, pero que con eso no muere, eso no es todo para el Ya, funcionamiento de la economía. Entonces, ya. mira, acá las cifras que tú dices es de estos 10 o 15 años últimos. 10 o 15 años atrás eran las cifras que te estoy diciendo. Incluso ahora el nivel de pobreza ya ha subido a 30-31%. Lo que estábamos en 21%. El nivel de pobreza ha aumentado más de 10%. Si ha aumentado más de 10%, obviamente que hay más pobres. Pero a ver, a Eso ver, he a ver. partido por reconocer. Parece Te que lo no estoy nos diciendo. estamos, parece que no estamos sintonizados en el discurso. Primero, el modelo económico no ha cambiado. Nada, ni un ápice. Ollanta, Castillo y todos, Alan García, todos han aplicado el mismo modelo. Los mismos tecnócratas, la misma ideología, los mismos economistas manejan el país. Por lo tanto, si perseveramos en esa constitución, probablemente estos problemas sociales se ahondan más. Pueden convertirse en problemas mucho mayores como hasta ahora viene siendo. O sea, el modelo en sí no ha cambiado. Quien me diga lo contrario es que no entiendo o estamos hablando distintos idiomas. No ha cambiado el modelo. Claro, O si sea, tú lo ves los como... ministros de Economía siguen siendo prácticamente los mismos, los que manejan el presupuesto público, los que están en Economía y Finanzas, los que están en el Banco Central de Reserva, los que están en la ESE, son los mismos. Por lo tanto, ese es el resultado que estamos cosechando. Por eso yo le preguntaba cuál era la propuesta para cambiar este estado de cosas. Usted dice que no, está muy bien, eso es su opción. Yo no lo digo lo contrario, excepto digo, yo recuerdo un poco los datos, un poco la historia económica del país. Así que así es como Ya, pero estamos. si me permites, hay Sí, adelante, unos 30 adelante. segundos nomás, unos 30 Adelante, segundos. adelante, adelante. Ya. Lo que pasa es que si tú tienes la visión así, digamos, muy sintética o muy simplificada, si quieres, de más Estado, menos Estado y seguimos en lo mismo, claro, pero en realidad todo tiene sus matices dentro del mismo sistema, porque tú te puedes orientar por oponerte a la inversión, por hace pocos tiempos han estado quemando minas, quemando empresas y auspiciando ese tipo de actos. ¿Quién auspiciando? Entonces ¿Quién no puedes, auspicia no, eso? no se puede decir que ese es el modelo que está plasmado en la Constitución, en donde te opones a todo tipo de inversión y en donde Claro. auspicias el subsidio gratuito generando la ociosidad en las personas. Eso no creo que sea el mismo modelo, que no ha cambiado A ver, literalmente en yo las normas, recuerde, pero en yo, la práctica se pero ha modificado el modelo. No estoy diciendo que se haya cambiado, pero se no. ha modificado el modelo, se ha tergiversado de tal forma que no podemos esperar los resultados de un modelo de libre mercado y, como te digo, humanizado, Bueno, atendiendo a los sectores excluidos. lo que sí está claro es que yo no he perdido la memoria y conozco el Perú tanto como usted, y quizás más, porque recorro todo el país habitualmente. Lo que recuerdo muy fresquito es que los comedores populares, las ollas comunes vienen desde los años 90. Eso no es invento de los últimos gobiernos. Yo no defiendo a ningún gobierno, por si acaso. Intento ser absolutamente objetivo. Viene esto de los años 30, 29, en fin. O sea, es una sucesión de problemas sociales que ha ido de menos a más. Eso de enseñar a pescar en lugar bueno, la gente ha dado por comer que pescar. O sea, eso a enseñar a pescar que a comer pescado, una cosa de estas, ¿no? Ese dicho famoso del que se usa. Eso viene casi 30 años atrás.
Así que eso no ha dado los resultados esperados, estamos como estamos, y por eso creo que a todos los peruanos nos interesa, los aspirantes a gobernar este país, tiene que hacer algo diferente para que este país cambie, así de sencillo. Ese es el mundo real en el que estamos. Pero Bueno, bueno, ya, esa es una perspectiva tuya, esa es una perspectiva sí, tuya. sí, ¿Por bueno, qué? así lo pienso. Porque yo sí me quedo con que desde más o menos desde el 90 hasta el 2014, 15 o 11, ponle, en que funcionó el modelo más o menos sin mayores contratiempos, con muchas deficiencias, ¿cierto? La pobreza bajó 35%. Si eso no te parece bueno, pues entonces aumentemos la pobreza, ¿no? No, 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 yo digo eso absolutamente para nada. Yo tengo muy claro qué es lo que se tiene que hacer en este país, que no lo voy a decir porque yo no Ya, soy el jefe del Estado. Yo no pero soy el eso es lo que jefe. tú crees, que es lo que lo tienes muy claro. Si lo tienes muy claro, ¿por qué no bajas a la política a participar e imponer tus ideas y a ver No, si no, a ver, a ver, funciona? a ver, a ver, a ver, a Porque ver, a ver. idealmente nosotros nos A ver, imaginamos vamos, esto no es... maravillas, pero hay que ver si eso es real, pues si eso funciona. no, 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 es que... Hay No, que ver datos. Y te digo, no, el principal dato es la disminución de la pobreza, eso no lo puedes negar. ya, ahora vamos a... yo no soy quien para imponer, yo no soy ninguna autoridad para imponer mis ideas, ni Pero mucho por eso menos. baja a la política, Mucho toma el menos. gobierno y haz las ideas que crees que funcionan, pues. Bueno, Yo me rijo al bueno, modelo que está en la Constitución. Yo no digo que voy a cambiar el modelo de la Constitución porque para eso tengo que ser constituyente y no lo soy. a ver, vamos a serenarnos la conversación porque si no, Pero si esto no está camina. Ya le serena, conozco que usted un poco como que se exaspera. Tranquilo. Yo le no quiero preguntar es una que cosa. ¿Qué opina? tú das por absoluto lo que tú crees, No, no, aun no, no. cuando Nada, los para datos nada, te para nada. desmientan. No, no, no. Si yo pregunto, el invitado responde. Nada más. Y no tengo derecho que decirle No, que estoy de pero acuerdo o no estoy de acuerdo. Yo simplemente pregunto. desautorizas sin fundamento, pues, y No, 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 no. Es que eso está, fundamentalmente... está A viendo ver. los oyentes, y los oyentes van a pensar que no tienes alternativa, sino que la imaginación tuya No, es la no, que no. debe hacerse, que A no ver, a ver, a sabemos ver, a cuál ver. es tu imaginación. Además, Yo no imagino nada, simplemente yo pregunto lo que veo y el invitado tiene que no, responder las me has dicho que preguntas. tú sabes qué se tiene que hacer para resolver los problemas del país. Por Esa es tu supuesto que imaginación, no otra cosa. no, no, imaginación no. A ver, vamos a ser un poquito más rigurosos, ¿ya? A ver, Esto no es un plato de televisión para hacer este tipo de comentarios, es una cosa seria. Y yo estoy hablando de manera seria. Yo no quiero escuchar su opinión acerca de la corrupción en el país. El país se dice que pierde más o menos aproximadamente 25.000 millones de soles anuales en corrupción. Y hay un ranking de instituciones que están en la lista de más corruptos. Seguramente usted lo conoce. ¿Qué le parece esto? Ese escenario. Y eso no viene en los últimos 10 años, ¿eh? Eso viene desde tiempos atrás, básicamente desde más o menos la época en que se da la nueva constitución, ¿no? Y eso todo el mundo lo sabe. ¿Qué opina sobre esto? mira, ese cálculo es, no es real, ¿Cuál de cálculo? 25.000 millones. ¿Por Eso qué? lo dice la Contraloría, ¿eh? Sí, pero te voy a decir por qué no es real. A ver, a ver. Porque, porque mira, en, en el país, y creo que también en gran parte del mundo, la delincuencia es total, la corrupción es total, pero solo se conoce alrededor de 15 a 20% de los hechos delictivos que se conocen, que se producen, quiero decir. Solo llega a conocimiento de la autoridad, solo llega a conocimiento de la autoridad, ¿ya? Entre un 20 o 15% de los delitos que se cometen, de los actos de corrupción que se cometen. O sea que hay más, hay Entonces, más. las cifras que saca la Fiscalía, la Contraloría, son solamente del 15 al 20% de los delitos, los actos de corrupción que se cometen. En realidad, esa cifra tienes que multiplicarlo por lo menos por 4, ¿ya? Y no son 24.000, 25.000 millones, debe ser más de 100.000 millones. ¿Por qué? Porque entre el 80 y el 85% de actos de corrupción que se cometen no llega a conocimiento de ninguna autoridad, no se registran en ningún lugar Ya. y de eso no se sabe.
Entonces la corrupción es total. Si Ya. tú corriges la corrupción medianamente, vas a tener dinero para financiar el desarrollo del país. Ujú. ¿Por qué? Porque son alrededor de 100.000 millones. Es prácticamente la mitad del presupuesto del país que se va en corrupción. Ya. Solo disminuyendo la mitad de la corrupción, tienes más o menos 50.000 millones para trabajar en inversión del país. Ya. La principal arma que debemos impulsar tiene que ser la lucha contra la corrupción. Ujú, ujú. Eso es fundamental. Ya. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Eso ya es otra cosa. Bueno, pues los datos son oficiales, seguramente que hay más, no lo sé, pero los datos oficiales es que hay 25.000 millones de soles del presupuesto público, se va a corrupción, se va a las cloacas, se va a los paraísos fiscales, ahí están los que manejan el dinero negro. Eso es un dato oficial. Yo no me invento los datos, eso dice la Contraloría General de la República. Por eso yo señalo datos, no es que yo estime, porque yo no soy quien estima esos datos. Y me parece serio hablar siempre con fuentes y datos, porque lo contrario yo me puedo inventar cifras lo que quisiese y eso no me parece bueno, porque hay que también darle mensajes de cierta credibilidad a la opinión pública. ¿Cómo Ya, pero combatimos? ¿Cuál es su propuesta permíteme para aclarar eso, combatir? ¿ah? Permíteme aclarar eso. Es que, ¿sabes qué? Lo que se llama la cifra negra del delito, es decir, de los delitos que no llegan a conocimiento de ninguna autoridad, también son datos oficiales, son datos del INI, son datos oficiales, no me estoy inventando, A ver, a ver, a no ver. me estoy Me imaginando. parece Por muy lo, bien, me parece, pero ¿ya? Ahí están los datos, ¿ah? Y ah, ah, además eso es casi, casi de dominio público. ya sería bueno que lo difundiese ese dato del INEI. Yo no la conozco, Pero si datos. están los datos, solo tienes que ingresar a ese dato. No, Cifra negra del delito en INEI. Punto. bueno, vamos a mirarlo. Yo no lo he visto. Claro, hay que mirarlo, hay que mirarlo. Yo tomo los datos de la Contraloría y un poco la Defensoría, que también va un poco en esa línea. Por lo tanto, yo sacaba ese dato como ejemplo. La pregunta que le voy, Claro. ¿cómo combatimos esa corrupción si está en todas partes, en las altas esferas, en las medidas, en el sector privado, en el sector público, en las autoridades, en todo está la corrupción? ¿Cómo se combate? Mira, el gran problema de este momento es la corrupción en las licitaciones públicas en obras y compras. Y supervisión también, que es otro punto. Esa es la mayor corrupción. Eso debe ser, este sí es un dato aproximado, puede ser arbitrario, pero debe ser alrededor del 90% de la corrupción en el país. ¿Por qué? Porque esto se da a nivel de gobierno central, a nivel de gobiernos regionales, a nivel de municipalidades provinciales y distritales, o sea, en todo el territorio del país. Con los privados, ¿eh? Con los privados, Ya, porque se negocia entre privados y públicos. claro, así es. Entonces, lo que se tiene que hacer es lograr que ya es posible, por lo menos en las compras, ya están en gran parte de los países casi automatizados. Acá tenemos algunas compras electrónicas, pero son mínimas todavía. Lo que tenemos que hacer, que las licitaciones sean electrónicas, digitales. Que no hayan comités de adjudicación, que son la fuente principal de la corrupción. Que no, que los alcaldes no vengan a que su proyecto le aprueben el financiamiento, sino que eso sea automático. Obviamente luego que se apruebe, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros logramos que las licitaciones de las obras, fundamentalmente, de las compras, desde luego, se informaticen y no se realicen a través de comités de adjudicación, y yo te aseguro, obviamente el sistema va a fallar inicialmente hasta que llegue a consolidarse y va a haber una resistencia total a implementarlo. Eso ya lo sabemos, pero tenemos que tener ahí la suficiente madurez y la fuerza para imponerlo, naturalmente. Entonces, si eso logramos, yo te aseguro que en un año bajamos por lo menos a la mitad de la corrupción. Y si llegamos a implementar el sistema de tal manera que funcione, podemos bajar ese 90% que considero que, te repito, esa sí es cifra aproximada o imaginada en base a mi experiencia de ese porcentaje. Yo te aseguro que podemos bajarlo a 60, 70%
Y con eso tenemos controlado en gran medida la corrupción, porque eliminarlo, lamentablemente, no vamos a poder, porque el interés, la avidez económica del ser humano, no vamos a poder vencerlo, pero sí vamos a poder controlar. Yo Claro, creo que ese es lo principal dentro de un contexto de otras cosas que proponemos, creo que es posible lograr. claro. Sí, seguramente que automatizando ese proceso de las licitaciones públicas podríamos reducir la corrupción, pero también dando buen ejemplo, ¿no? Predicando con el buen ejemplo, ¿no? Sobre todas las cosas, Obviamente, predicando obviamente. con el buen ejemplo. Porque el discurso no se corresponde si uno no lo practica en el día a día. Creo que por ahí van las cosas. Bueno, doctor Galvez, ha sido un gustazo. Seguramente de estos temas seguiremos hablando mucho más en las próximas citas, ya que va a ser aspirante o está ya candidateando. Tan pronto se queda su partido, pues a ver si un día conversamos un poquito con un poquito más de Claro. tranquilidad y profundidad estos temas que son No, no, apasionantes. no, lo que Muchas pasa es que yo soy gracias. un poco vehemente, pero no es que pierda la tranquilidad, sino que es Muchas gracias. simplemente un poco de vehemencia. Pero sí, pues tenemos que seguir conversando porque tenemos que involucrarnos todos en la solución de los problemas del país. Y si tú, como dice, tienes algunas ideas claras y concretas y sabes cómo hacerlo, pues tienes que concurrir a, a proporcionar esas ideas o a Mira, ponerlas en práctica. a Apoyar propósito, apoyar a los políticos para que esas ideas, que no dudo que sean brillantes, van a servir de mucho. doctor Galvez, a propósito, yo soy profesor principal en San Marcos, soy doctor en economía y yo le invito a que lea mis publicaciones. Tengo una página web, alejandronarváez.com, ahí usted visite, ahí va a encontrar mis aportes. Muchísimas gracias Perfecto, muchas nuevamente, hasta gracias, otro muchas día. gracias. Ok, ok.